en Canal 4. Hola, buenas noches. Como todos los jueves estamos nuevamente con ustedes en el programa Aquí Ahora Salud. Como le hemos anticipado, tengo esta noche el honor y el gusto de tener como invitado al doctor Alberto Sampaolesi. Habíamos dicho que íbamos a hablar de los avances en el tratamiento por cateterismo de las enfermedades que tienen que ver con el corazón. Así que ha aceptado estar con nosotros, como les decía, el doctor Alberto Sampaolesi. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Yo quiero contarles que el doctor ha sido uno de mis profesores cuando yo era residente de cardiología, y seguramente no te acordás, Alberto, un enero, yo era residente segundo año, el doctor era el jefe del servicio y los ayudantes de él no estaban ninguno de los dos, y ingresa un infarto agudo, seguro no te acordás. Y había que ingresarlo para dilatar un infarto agudo, que es lo que vamos a hablar ahora. Un paciente que súbitamente presenta un infarto y concurre al Instituto Modelo, que era donde estaba el doctor, y había que entrar a ayudarlo, y tenía que entrar recién de segundo año, así que no tuviste más remedio que te acompañara yo. Habrá renegado un poco, pero me acuerdo, ingresábamos por acá por la arteria humeral. Por la arteria humeral, así que había que disecar la arteria, exponerla, que ese era el trabajo del residente, de venir el doctor y hacía su trabajo, ¿no? Nunca pasé tantos nervios en mi vida. Bueno, no sé, obviamente que no te acordás, Alberto, de eso. Bueno, como le estaba diciendo, vamos a hablar un poco en este primer bloque de la enfermedad coronaria, de la enfermedad aterosclerótica, que es la enfermedad que tapa las arterias, que generalmente hablamos nosotros acá y hacemos mucho hincapié en la prevención de esta enfermedad. Con el doctor vamos a hablar cuando ya la enfermedad ha avanzado y está produciendo ya daños en las arterias del corazón y produce daños en el corazón. Así que, muy sintéticamente, explícanos, Alberto, qué es la enfermedad aterosclerótica y cómo ataca a las arterias coronarias y cuáles son las consecuencias, lo más simple que podamos. Bueno, ante todo, buenas noches y muchas gracias. Es un placer estar con vos y participar de esta reunión científica. La verdad que no me recuerdo eso, pero me hace sentir muy viejo ser profesor tuyo. Bueno, refiriéndonos a la enfermedad coronaria, como bien dijiste, lamentablemente, a pesar de todos los adelantos tecnológicos y terapéuticos en cuanto a medicación, sigue siendo la número 1 de muerte en el mundo. Y fundamentalmente lo que es el infarto agudo de miocardio. Enfermedad aterosclerótica significa por allí una mala interpretación de la gente que lo refiere a una enfermedad cerebral, y es el depósito de grasas en las arterias. Lamentablemente hay factores que conllevan a que este depósito de grasas se presente mucho más frecuente en algunas que en otras. Eso depende de un poco la genética, que es muy importante, depende de factores asociados como es la hipertensión arterial, el cigarrillo, por supuesto el aumento de dislipidemia como el aumento de colesterol, y seguramente que la diabetes, que es hoy por hoy una epidemia en el mundo, y que lamentablemente sigue con un progreso que es llamativo y realmente asusta, ¿no? Todos estos factores se conjugan para hacer ese depósito de grasa en los diferentes lugares de las arterias, donde habitualmente tienen lugares más predilectos, como son la división de la arteria, las curvas, donde el flujo de la sangre se enlentece un poco y favorece con todos estos factores el aumento de grasa en la sangre, la diabetes, la hipertensión arterial, el factor genético que no se puede modificar, hacen que se deposite esto y se vaya acumulando en el tiempo, causando la obstrucción de las arterias coronarias, por lo tanto disminuyendo la cantidad de sangre que va al músculo cardíaco. Bien. Eso se traduce o en una enfermedad crónica estable, que significa que el paciente comienza con dolores que se van incrementando hasta que se hace un diagnóstico exacto, como se hace con la coronariografía, con el cateterismo, o aquel paciente que lamentablemente debuta con el infarto agudo de miocardio. En general son personas jóvenes. Hoy por hoy aparentemente este modo de vida que estamos llevando de mucho estrés, mucha competencia, hace que estas personas de entre 40 y 50 años, a pesar de los adelantos tecnológicos, el porcentaje de infarto haya disminuido 10 años.
Claro. Así como se aumentó la sobrevida natural por la medicina, hay patologías que se han adelantado. O sea, hoy vemos pacientes de 40 y 50 años con infartos y la causa más común es esta situación económica, social, sumada a los factores de riesgo de la enfermedad coronaria. Y muy bien claramente nos explicabas que hay dos formas groseras de presentación de la enfermedad coronaria. Aquella enfermedad coronaria que se va manifestando en el tiempo, va creciendo la obstrucción en la arteria crónicamente y el paciente tiene síntomas, le duele el pecho o le falta el aire. Y hay otra forma que es la forma aguda, que es la del infarto agudo de miocardio. ¿Cómo nos podría explicar de la forma más sencilla qué es un infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio es cuando una arteria se tapa completamente y deja de llegar sangre al territorio que esa arteria va a irrigar al músculo cardíaco. Porque las arterias coronarias van por arriba del músculo cardíaco y son las que van a dar sangre al mismo músculo para que el músculo pueda contraerse. Cuando se obstruye o se tapa una arteria coronaria, deja de pasar sangre y eso se traduce en lo que es un infarto agudo de miocardio. En general tiene dos presentaciones de acuerdo a los grupos etarios. Aquellos pacientes que son más añosos, pacientes de 70 años o más, en general es lo que venías diciendo. La obstrucción se va acumulando en la arteria hasta que llega un punto en que la obstrucción es tan alta que se tapa directamente. El problema son las gente joven, las pacientes jóvenes que no tienen un depósito de grasa importante como obstrucción, si uno los analiza en los estudios. Pero ¿qué ocurre? Tienen un depósito de lípidos que se llama de grasa blanda, que a lo mejor no causa una obstrucción significativa. Pero en una situación dada, estrés, hipertensión arterial, fundamentalmente estrés o un esfuerzo exagerado en una persona, hace que ocurra algún accidente dentro de esa acumulación de grasa. Es como si se rompiera eso, se suelta, es similar a que si tenés un caño y en el caño aparece de golpe un desprendimiento dentro del caño, una basura, y eso hace que se acumule los mismos elementos de la sangre y ante ese elemento extraño hace que se forme un coágulo, un trombo. Un trombo. Y la tapa completamente. Y la tapa completamente. Claro. Que es el famoso accidente, el infarto, como vos decís, en la gente joven, y que nunca tuvo síntomas y que sorprende, ¿no es cierto? Porque un paciente de 45 años, obviamente que, como vos decías, Alberto, tiene sus factores de riesgo, un paciente que generalmente es hipertenso, mal controlado, o tiene el colesterol muy alto, muy estresado en su vida diaria, sedentario, por lo tanto las placas esas que se pueden romper están en un determinado paciente, digamos, de alguna manera, ¿no? Y es muy importante aclarar esto porque hay mucha gente que no se explica cómo súbitamente hay gente que hace estudios funcionales como ergometría, cámara gamma, y debutan con un infarto después de haber tenido un estudio normal. Entonces acá cabe lo que vos bien decís, hay que hacer un estudio exhaustivo del paciente con todos sus factores de riesgo y actuar sobre la prevención primaria, más que en el infarto agudo. Bien, bueno, aclarado un poquito de qué vamos a hablar, de qué enfermedad estamos hablando, quiero que nos expliques un poco qué es en realidad un cateterismo. ¿A qué le llamamos cateterismo? Bueno, la gente lo conoce como cateterismo vulgarmente y es un estudio selectivo de lo que uno quiere ver. O sea, el cateterismo puede ser referido a distintos territorios. Un cateterismo cerebral significa llevar un catéter hasta las arterias del cerebro y conocer la geografía de todos los árboles, de todo el árbol vascular cerebral. Lo mismo ocurre en las coronarias. Una coronariografía, que es un cateterismo cardíaco, es para llevar un catéter y conocer a través de la inyección de un material de yodo, que uno puede ver en la pantalla, uno puede conocer la anatomía coronaria. También se pueden hacer estudios estructurales de las cámaras cardíacas o de diferentes órganos, siempre llevando un catéter, por eso el nombre de cateterismo. Claro. O sea, se introduce un catéter, generalmente nosotros desde hace muchísimos años lo hacemos por vía radial, porque para el paciente es muy cómodo, permite una deambulación precoz, o por vía femoral, donde muchos centros todavía siguen utilizando esa vía femoral. La vía femoral es por la pierna, por la ingle. Por la ingle, exactamente. Bien. La cual demanda un cuidado un poquito más exhaustivo, un reposo más prolongado. El residente que tiene que apretar mucho. El residente que tiene que apretar la arteria. Lo que pasa es que la arteria de la pierna es una arteria mucho más grande, entonces las complicaciones, sobre todo de hematomas o sangrados, son mucho más importantes las que pueden ocurrir en la arteria de la muñeca. Claro. Bien, explicado un poco el cateterismo, decime, o es tratarnos de explicar
¿Qué relación tiene en cuanto al diagnóstico y el tratamiento el cateterismo con el infarto agudo del miocardio? Bueno, si uno hace un cateterismo preventivo de aquel paciente que venía sintiendo dolores y vos como cardiólogo le hiciste una ecografía y demostraste una alteración en algún segmento de la motilidad del corazón, de cómo se mueve, o se hace una ergometría y resulta positiva, o se hace un estudio cámara a cámara y resulta positivo, el cateterismo va a servir para identificar qué obstrucciones están provocando eso. Bien. Eso hace que después uno tome la conducta terapéutica que merece, sea angioplastía o sea cirugía cardíaca o tratamiento médico, dependiendo de las obstrucciones que uno encontrara. Ya vamos a pedirle que nos explique después qué es la angioplastía, qué es el tratamiento médico o la cirugía. Bien. Y el otro, que lo más importante, quizás esto como manera preventiva, de que Claro. no ocurra el infarto agudo, y lo otro es que lamentablemente cuando ya ocurre el infarto agudo, lamentablemente porque es un accidente agudo, donde las complicaciones son mayores, pero sí es muy importante que la gente, que esto va referido al tema de infarto agudo, que la gente conozca que el mejor tratamiento para hacer algo positivo y beneficioso para el paciente es llevarlo inmediatamente a un centro donde tengan sala de cateterismo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del cateterismo permite identificar en forma aguda y cuanto más rápido mejor qué arteria se tapó y tenemos la posibilidad de poder destaparla en ese instante. Cuanto más rápido llega el paciente a la sala de cateterismo, cuando menos horas de infarto tiene, mejor evolución tiene posterior. Entonces es muy importante, primero, una derivación rápida, pero más importante aún es la propia familia, vecinos o quien esté a su lado, que el paciente sea trasladado de inmediato a una institución. Claro. Para hacer un diagnóstico precoz de infarto agudo y que sea también un cateterismo precoz para tener todos los beneficios que podemos dar. Bien, ustedes siempre nos enseñan a nosotros y nosotros transmitimos a nuestros pacientes siempre que esa famosa frase que tiempo es músculo. ¿Qué quiere decir? Que a menor tiempo que se llega a hacer el diagnóstico y se llega a hacer el tratamiento, mayor músculo cardíaco será salvado, ¿no? Totalmente. O sea, tiempo es músculo. Bien, y ustedes precisamente, ¿qué hacen en el momento que llega un paciente con infarto agudo? ¿Qué le van a hacer a ese infarto ustedes? ¿Cómo entran por un cateterismo y qué van a hacer? ¿Qué le van a hacer a la arteria que se tapó? El cateterismo se hace igual que en el cateterismo que va por un estudio electivo, o sea, un estudio sin que el paciente tuviera síntomas agudos. Claro. Nosotros llegamos, identificamos a través del electrocardiograma más o menos cuál es la arteria. Sabemos que hay dos grandes arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que a su vez se dividen en dos arterias, por eso se dice que son tres arterias en realidad coronarias. Identificamos cuál es la arteria, si está totalmente tapada, porque puede no estar totalmente tapada, pero con una obstrucción muy alta, 90-95% de obstrucción. Lo que hacemos es, si está totalmente tapada, la recanalizamos, que se llama. O sea, se pasa una guía muy finita, como un cabello, que trata... Un alambrecito muy chiquitito. Muy chiquitito, que trata de desobstruir la obstrucción, ese tapón que tiene la arteria, y cuando uno logra eso, después se trabaja primero con un baloncito y después se termina generalmente colocando un stent, tratando de que en el lugar donde la arteria se cerró, la arteria quede con el diámetro normal de la arteria. Pero lo más importante de todo eso no solo es dejar la arteria en su lugar bien, sino que la arteria logre llevar la sangre con la misma velocidad que llevaba antes de que ocurriera el evento agudo. Porque eso es lo que va a significar que ese músculo que estaba sufriendo se recupere cuando vuelva a llegar sangre al mismo. Cuando yo era residente se dilataba únicamente con balón. Ahora se dilata con, obviamente, un balón y un stent. Explícanos qué es dilatar con balón y qué es dilatar con stent. Dilatar con balón significa llevar el baloncito que va montado sobre esa guía finita que decíamos hasta el lugar preciso donde está la obstrucción y se infla un globito. Ese globito uno tiene que ir trabajándolo, adecuando al tamaño de la arteria. Claro. En general, antes no teníamos alternativa y trabajábamos mucho tiempo para lograr estéticamente que la arteria quede de su tamaño normal. Hoy, inflándole de a poco. El tema es que el balón, cuando uno retira el balón, claro, la arteria es un órgano vivo, se sigue moviendo, sigue latiendo. Entonces, y lo que uno hace con el balón es pegar
o romper la toda obstrucción, la placa esa y eso se pega contra la pared. Cuando uno retira el material, eso puede volver. Claro. No es tan así, porque durante muchos años se hizo angioplastía con balón con buenos resultados. Pero sin duda que la aparición del stent ha hecho que eso que nosotros perdíamos inicialmente ya no lo tengamos, porque lo que hacemos es llevar este dispositivo, que es como un resortecito, Eso. y lo que permite es sostener todo lo que se aplastó contra la arteria. Entonces, el diámetro de la arteria es el diámetro normal y el flujo normal de la arteria. Bien, nos están pidiendo un corte, pero va a quedar una pregunta planteada para... es muy importante tratar de, o en el día de hoy, poder poner un stent, o es solamente un aspecto cosmético porque va a quedar mejor, o poner un stent tiene que ver con el éxito del procedimiento en sí mismo en el momento y con el pronóstico de vida del paciente a largo plazo. Entonces vamos a preguntarle eso en el próximo bloque al doctor. Ya volvemos. Gracias. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. ¿Me consiguió los papeles que le pedí? El tema de la garantía es que... Permiso, soy Irma, la mamá. Mi hijo es un laburante, doy fe. Yo lo conozco, laburo con él. Yo era la maestra de Jorgito. Con la tarea me cumplía siempre, siempre. Yo lo veo pasar por la puerta del edificio todos los días a las 6 de la mañana. Yo lo conozco del club. Todos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso la ciudad te da la garantía y el préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Alquilar se puede. Si querés ir a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, ahora la garantía sos vos. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Este mensaje no solo es para recapacitar por los fracasos, también es cuando se sienta victorioso. El rey volvió a abrir el anillo y leyó: esto también va a pasar. Curioto Fotografía, cámaras digitales, celulares, tablet. Lleva todo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Argencard, Cabal, Diners, Mastercard, tarjeta naranja, Visa. Con Curioto Fotografía es hora de sonreír. 25 de mayo 2035 y búscanos en Facebook. Los cordobeses festejan. En los últimos 3 sorteos, Telebingo entregó 2 Amarok, un Gold Trend y 650.000 pesos. Sí, todo esto en solo 3 sorteos. ¿Qué esperas para comprar tu billete? Telebingo, haciendo felices a los cordobeses. Sábado 8 de agosto, en el gimnasio de Sociedad Esportiva Devoto. La gran promoción. Sorteo de 500.000 pesos en efectivo. Se hace realidad. Correspondiente al pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Además, el show en vivo de El Toro Quevedo. Reserva tu entrada a 50 pesos, capacidad limitada. Participa del sorteo, pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Los buenos profesores enseñan. Los grandes profesores inspiran. Vení a la Universidad Blas Pascal. Nuestros profesores saben hacer, saben enseñar y están preparados para acompañarte. Sé lo mejor de vos. Universidad Blas Pascal. www.vp.edu.ar 0810 1223 3827. Comedor La Estancia, cena y baile este y todos los sábados en ruta 158. Fiambres, parrilla, matambre, vacío, costilla, brochet de pollo, bondiola con salsa, bebida toda la noche, 210 pesos. Comedor La Estancia, reservas al 440917 o 1560 8734.
Bueno, continuamos conversando con el doctor Alberto Sampaolesi. Bueno, aprovecho para contarles, el doctor Alberto Sampaolesi es el jefe del departamento de hemodinamia de la clínica Cruz Azul, parte integrante del servicio de cardiología de la clínica Cruz Azul. Bueno, había quedado planteado, doctor, la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo para un paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio tener la posibilidad de que se le haga una angioplastía, un cateterismo directamente y rápidamente? Y es lo mismo colocarle un stent que no colocarle un stent a ese infarto agudo, a ese paciente que está sufriendo un infarto agudo de miocardio. ¿Es solamente resolver el problema o tiene implicancias pronósticas para el paciente? ¿Al paciente le puede cambiar la vida? Es muy importante tu pregunta y quizás larga, pero lo vamos a tratar de sintetizar. Lo primero, rápidamente, como dijiste, eso es la gente tiene que hacer conciencia rápidamente, cuando más rápido todo, porque desde el punto de vista del pronóstico, sino también técnicamente. El paciente que llega precozmente es muy fácil abrir una arteria y muy rápido resolverlo. Cuando el paciente lleva muchas horas, esa arteria se llena de coágulos, lo cual es muy difícil tratar de limpiarla y colocar un stent. Con respecto a tu pregunta, sin duda que el stent ha demostrado que tiene mejor resultado con balón, pero lo importante en el infarto es abrir la arteria y que la arteria tenga una velocidad normal en su sangre y que el paciente desaparezca el dolor y el electrocardiograma vuelva a su normalidad. El stent se puede poner en un segundo tiempo. Sin duda, la arteria que tiene stent va a tener un mejor resultado, un mejor pronóstico a largo plazo fundamentalmente. Bueno, tenemos una pregunta que vamos a tratar de responder rápidamente para pasar a un segundo tema, que es ¿qué otra utilidad tiene el cateterismo en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que tienen que ver con el corazón? La pregunta es, aprovecho para preguntarles, un paciente de 57 años con una fibrilación auricular, ¿qué puede y qué no puede hacer y si se puede revertir para volver al ritmo normal? Bueno, en principio decirle rápidamente, la fibrilación auricular, para que la gente que esté escuchando no solamente sea la respuesta para este paciente, cuando el corazón ha perdido ese ritmo que tiene en forma regular, que se contrae en forma regular y pausada y demás, cuando se pierde totalmente ese ritmo y tiene una actividad desorganizada, el paciente está en una fibrilación, que generalmente tiene que ver con una enfermedad de la aurícula, de las aurículas del corazón, que son las dos cámaras que están arriba del corazón. Es una enfermedad que generalmente está acompañando a otras enfermedades y que no sé, Alberto, pero bueno, la actividad que pueda o no pueda hacer ese paciente depende muy mucho de qué otra patología tenga, ¿no es cierto? Y la posibilidad de revertir la sinusal también tiene que ver con cuánto hace que tiene la fibrilación, qué otras enfermedades tiene. Bueno, es difícil un poco responder en pocas palabras a este paciente. Uno siempre que hace algo desde el punto de vista de un tratamiento, sea el que fuere, cardíaco, digestivo, renal, todo tratamiento está dirigido a que el paciente mejore su calidad de vida. O sea, ¿cuánto puede hacer un paciente? Y lo máximo que pueda, con la enfermedad o sin la enfermedad. O sea, cuanto más puede hacer un paciente aún limitado por su enfermedad, es lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué puede hacer? Y todo lo que usted pueda. Y bueno, y si no, tendrá una opinión más acabada con su médico de cabecera, Alberto. Quizás te podría agregar ahí que tratándose de paciente joven, es lo que vos bien dijiste, es muy larga la respuesta porque depende de muchas patologías. Pero siendo una persona joven, hoy por hoy, a través del cateterismo, hoy se hacen tratamientos de la fibrilación auricular, que gente que en la clínica tenemos ahora desde hace muy poco tiempo un equipo de electrofisiología que trata estas arritmias y que a veces con eso que se llama ablación, o sea, hacer desaparecer o cortar ese ritmo desordenado que vos decías, pueden hacer de que esto desaparezca y que el paciente no tenga que seguir tomando estas drogas que son los anticoagulantes que sin duda que pueden llegar a tener efectos colaterales importantes. Y particularmente como ha avanzado un poco, volviendo a la época de residente o no, pocos años después que yo terminaba la residencia, el éxito del tratamiento de la fibrilación auricular no superaba el 50% y hoy por hoy está por encima del 80-90%, ¿no? Ha avanzado muy mucho el resultado de tratamiento por cateterismo de la fibrilación auricular. Bien, la pregunta que nos quedó planteada recién, Alberto, era ¿en qué otras patologías cardíacas cumple un rol fundamental en cuanto al diagnóstico del tratamiento el cateterismo? Bien.
Bueno, como te decía, depende del territorio que uno quiera observar, pero en general, además de la evolución tecnológica que es realmente impresionante en los stents, que bien comentábamos hace unos días, no solo los stents farmacológicos, sino que ahora ya tenemos stents que prontamente van a desaparecer en el tiempo, son stents absorbibles, que están hechos con un polímero, con un plástico, que es similar al hilo de sutura de la cirugía. Entonces ese stent va a actuar el tiempo que uno necesita que actúe y al año y medio, 2 años va a desaparecer. Esa es la evolución en lo que acontece a stent fundamentalmente coronarios, y creo que va a tener un papel preponderante en los chicos, en las patologías congénitas, donde hoy no se quieren colocar stent porque ese chico va a crecer y el stent metálico va a quedar chico. En cambio estos stents van a permitir que solucione el problema temporal y que después desaparezca ese material extraño para convertirse en dióxido y agua, porque en eso se transforma. Con respecto a lo que decías, hoy creo que la evolución tecnológica no solo en stent ha sido realmente impresionante, sino en el tratamiento de las cardiopatías estructurales. ¿Qué significa? Ya el corazón como órgano, las válvulas o las comunicaciones, los defectos congénitos en personas adultas. Y de todas ellas, la que lleva la cabeza es la estenosis aórtica. Como bien sabés, la estenosis aórtica es cuando se achica la válvula aórtica, que es la válvula de salida del corazón, es donde la válvula se abre y sale toda la sangre al corazón, al cuerpo, a los diferentes órganos. Esa válvula, en general, es la patología valvular más frecuente. Generalmente es senil, o sea, en personas de más de 60 años. Hay patologías por debajo de eso, pero tienen otra etiología. En general son válvulas, las válvulas aórticas tienen 3 puertitas que se llaman comisuras o valvas, y estas que son por debajo de los 50 años son generalmente aquellas que son bicúspides, que se llama, que tienen solamente 2 puertitas, o sea, desde nacimiento. Pero la patología más frecuente es la del añoso, la del paciente añoso que tiene más de 60 años, donde se va degenerando la válvula, se va calcificando, o sea, se va llenando de ese material duro que hace que la motilidad de la válvula disminuya, entonces se va cerrando el agujerito de la válvula. Eso se traduce en que el corazón tiene que hacer mucho más fuerza, primero se pone más gordo, se hipertrofia, y después puede hacer insuficiencia cardíaca. Y lamentablemente el diagnóstico de la estenosis aórtica, que ustedes muy bien lo hacen y creo que es el mejor método, la ecografía, cuando llega a menos de 1 centímetro cuadrado, que ya uno dice que el agujerito es muy cerrado y la estenosis aórtica es severa, la probabilidad de sobrevida es muy corta. La evolución natural de ese paciente es muy corto. Dependiendo de los síntomas que tenga, pero son no más de 3 a 5 años, con una altísima mortalidad una vez que hace ese diagnóstico. Entonces, esto, de hecho, que históricamente el tratamiento es quirúrgico, y el tratamiento estándar es el reemplazar la válvula en cirugía cardíaca de esa válvula. Lo que significa abrirle el pecho al paciente. Abrir el pecho, cambiar la válvula, exactamente. El tema es que como es una patología de gente grande, justamente el avance tecnológico ha hecho que aparezca una válvula que se coloca por vía percutánea, o sea, a través de un cateterismo. Igual que para hacer una coronografía, nada más que con un introductor, un tubito de plástico más grande, con una disección, apertura de una arteria en la pierna, también puede ser por vía axilar, o también por vía apical, o con un cortecito chiquito que se hace en la punta del corazón, sin abrir el esternón ni una cirugía mayor. Entonces se empezó a utilizar esta válvula, que en realidad es un stent con una válvula montada, que una valvulita de pericardio, que es la capa que cubre el corazón de los animales, que puede ser de bovino, de porcino. Lamentablemente en nuestro país hay válvulas en que en el mundo se utilizan que no van a poder ingresar por el tema de la vaca loca, que son las de bovino. Entonces solamente ingresan las válvulas que tienen pericardio de chancho, de porcino. Entonces es un stent con una válvula montada y se la coloca por vía de un catéter un poquito más grande para que pase esa válvula. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que la cirugía es un excelente y sigue siendo la terapéutica estándar en pacientes que tienen menos de 70 a 75 años. ¿Por qué? Porque la cirugía es muy buena, tiene muy buenos resultados, y el pronóstico es muy a largo plazo, 15 o 20 años de una válvula mecánica que se coloca hoy. Pero hay un grupo etario que son 70, 80 años que biológicamente están muy bien, como llega hoy la gente de 80 años, donde el riesgo quirúrgico es muy alto.
Entonces, ante ese riesgo quirúrgico, que son descartados para la cirugía o que tienen una alta mortalidad en la cirugía, esta es una nueva alternativa. O sea, implantar una válvula a través de un cateterismo. Esto se hace con una incisión en la arteria de la pierna, como te decía, es lo más frecuente, y se introduce la válvula. Si todo el procedimiento anda bien, el paciente se va en 24 o 48 horas de alta. Claro. O sea, disminuye muchísimo la morbilidad y también la mortalidad en ese grupo de pacientes. Bien. Esto ya ha sido más de 5 o 6 años evaluado con resultados iguales o mejores a la cirugía en ese grupo de pacientes. Y como el adelanto es tan rápido, ya se está probando en gente de moderado riesgo a la cirugía. Eso es lo que te iba a apuntar. Uno parecería, por lo que uno ve y cómo viene la mano, que en algún momento, más temprano que tarde, va a ser el reemplazo de la cirugía, el tratamiento percutáneo del reemplazo valvular aórtico. ¿Vos qué opinás? Percutáneo. Sí. Yo creo que sí. Yo no me cabe la menor duda que a pesar que la cirugía es excelente, esto va a pasar lo mismo que con las arterias coronarias. Claro. Hoy el paciente que va a las arterias coronarias a una cirugía es porque no hay alternativa de colocarle stents. Claro. Esto va a ocurrir lo mismo, y más con el adelanto y el cambio de válvulas, la misma evolución que han tenido los stents. Y hay otro grupo de pacientes que también son beneficiados, que son aquellos pacientes que son quirúrgicos, que le han puesto una válvula no mecánica, o sea, no metálica, sino de pericardio, que se vuelve a estenosar, porque se vuelven a enfermar. Como son órganos biológicos, se vuelve a calcificar, a pegotear y a ser más chiquita. Se puede colocar una válvula dentro de la otra válvula. Qué bárbaro. Eso hace que esos pacientes prácticamente les disminuya muchísimo el riesgo de la cirugía, porque hay que operarlo por segunda vez. Claro. Entonces, este es un grupo de pacientes que se va a beneficiar de este reemplazo percutáneo. Bien, y conozco la respuesta, pero probablemente el éxito total del avance tecnológico sería poner una válvula que también termine por desaparecer toda la parte de sostén y demás, y que quede una válvula normal. La verdad que es medio utópico, pero sería probablemente nada de extrañar. Porque, claro, porque el problema fundamental de las válvulas son el sostén, ¿no es cierto? Realmente cuando nosotros, los intervencionistas, esto empezó hace unos 10 años, los primeros casos, nos parecía una locura, porque colocar un stent en una válvula donde la presión que tiene el corazón y la presión que uno toma en el brazo, que son 140, 150 milímetros de mercurio, que es muchísimo, nosotros pensábamos que las válvulas iban a ir a parar a cualquier parte, y realmente estamos hoy asombrados de que eso no ocurre y que el procedimiento tiene un alto índice de éxito. O sea, estamos hablando de más del 90% de éxito, con una disminución en ese grupo de pacientes de un 30% que tienen la cirugía a un 8-10% con el tratamiento. Que es una barbaridad para la medicina. Bueno, nos nombraste también otro tipo de enfermedades estructurales cardíacas que pueden ser solucionadas a través de un cateterismo. Por ejemplo, diría yo, las comunicaciones que vos decís que son frecuentes en los chicos. La comunicación entre las dos aurículas o la comunicación entre los dos ventrículos. Explícanos un poco cómo se hace para solucionar estos problemas, en 2 palabras, cuál es el problema y cómo se pueden solucionar. Bueno, el problema es que estas son cardiopatías que en general se descubren de chicos, pero hay muchos pacientes en las cuales no se descubre o son tan asintomáticas, el paciente no tiene síntomas, que llegan a una etapa adulta y se los diagnostican en etapa adulta. Eso es un cortocircuito que no debe existir, o sea, comunicación de la sangre venosa con la sangre arterial, del lado derecho con el lado izquierdo. Eso hace que se forme un cortocircuito y el paciente con el tiempo o tenga falta de aire o insuficiencia cardíaca, dependiendo de cuánto se va agrandando la cavidad, sobre todo derecha, que es la que teóricamente no tiene que recibir tanta sangre si tiene una comunicación de un lado a otro. Entonces, cuando ocurren estos circuitos es porque orificios que de nacimiento los tenemos todos y que se cierran cuando nacemos, permanecen abiertos. Entonces, lo que hay que hacer, y hoy por hoy es el tratamiento de elección, es introducir a través del lado derecho, generalmente, que es la vena, se pasa el tabique del corazón y se colocan dispositivos que son como alfajores. Tienen un disco de un lado, un disco del otro, entonces lo que hacen es sellar el tabique que está
con ese orificio que tendría que haberse cerrado y no se cerró. Entonces ese es un procedimiento de un éxito prácticamente del 100%, porque tiene un alto índice de éxito, con una alta hospitalaria de 24 horas. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Cuando uno explica estas cosas, ¿de qué me está hablando el doctor? De ciencia ficción. Y cuando vos decís un altísimo porcentaje, 100% de éxito, entonces no es tan difícil, ¿no? No, técnicamente no es difícil, hay que tener experiencia. Lamentablemente es una patología no tan frecuente como la enfermedad coronaria, pero en realidad centros que hacen esto frecuentemente, el éxito alcanza casi el 100%. Alberto, tenemos una pregunta de la audiencia, ¿vamos a escuchar? Sí, ¿cómo no? Sí, hola, ¿qué tal? Mira, yo me llamo Rosa, estoy viendo el programa de que están los cardiólogos y me interesaría saber, porque yo me tengo que hacer una cirugía de válvula mitral, si es muy común que tenga mucho cansancio y que me duela el pecho. Ya casi prácticamente tengo la fecha de la cirugía, pero bueno, eso quiero saber, que a veces no puedo dormir, no me falta el aire, pero me canso mucho, me siento muy cansada. Sí, hay dos tipos de enfermedad valvular mitral. No sé si es insuficiencia o estenosis mitral lo que tiene la señora, pero si se trata de insuficiencia, que es lo más probable, porque en general van a cirugía, sí, todos los síntomas que usted tiene es seguramente debido a eso. Es muy probable que sea insuficiencia, o sea que la válvula no cierra como debe cerrarse, entonces la sangre vuelve de nuevo, cuando no debería volver, debería salir hacia adelante, vuelve hacia atrás. Eso se manifiesta con fatiga, con falta de aire, a veces con el no descansar bien en la noche, incluso con agitación. Eso es todo debido directamente al problema de la insuficiencia valvular, que yo creo que debe ser su problema. Si el problema es una estenosis mitral, o sea, un achicamiento de la válvula, hoy por hoy el tratamiento es percutáneo, no es quirúrgico, o sea, eso se dilata con un balón, igual que lo que estábamos hablando. No, cuando el doctor dice percutáneo, cuando decimos percutáneo, que decimos por cateterismo, ¿no? Sí, y para ahondar un poco más en la respuesta a la paciente, hoy por hoy el tratamiento de la insuficiencia valvular puede ser por reemplazo de la válvula o en equipos con mucha experiencia arreglarla, coserla la válvula. Lo que dicen la plástica, tratar de arreglar que la válvula vuelva a cerrarse y a tener una motilidad normal. Claro. También quiero agregarle que hoy por hoy ya está un tratamiento, un dispositivo que se va a aprobar ahora en Argentina, ya está próximo a aprobarse, que se llama un Mitra Clip, que es lo mismo, cuando la válvula se agranda, entonces para cerrar un poco esa válvula a través del cateterismo podemos poner un clip en la válvula y hacer que de un orificio grande queden dos orificios chicos y con eso la paciente mejora su calidad de vida. Bueno, nos va a terminar convenciendo que tenemos que arreglar todo por cateterismo, doctor. Vamos a un corte y ya volvemos. Está el doctor Sampaolesi por Canal 2, pero yo no sé si está en directo. Le quería dejar un gran saludo de parte de Walter Sereno, que le puso hace muy poquito los stents. Es el que le recitó unas poesías para el doctor Favaloro, él se va a dar cuenta. Un abrazo, chao. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Creemos en el crecimiento, en el surgimiento de nuevas posibilidades. Creemos que nada termina hasta que uno lo decide y que todo lo que soñamos es posible tomando buenas decisiones. Creemos en la evolución de la familia, en el logro de los sueños y el cumplimiento de objetivos. Creemos en vos. Asociación Mutual Árabe. Más de 20 años potenciando tu crecimiento. 9 de julio 1998, San Francisco. Teléfono 425-444.
sábado 8 de agosto en el gimnasio de Sociedad Esportiva Devoto. La gran promoción. Sorteo de 500.000 pesos en efectivo. Se hace realidad. Correspondiente al pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Además, el show en vivo de El Toro Quevedo. Reserva tu entrada a 50 pesos, capacidad limitada. Participa del sorteo, pago anticipado de la gran promoción de Devoto. La Municipalidad de Arroyito sigue con la construcción de viviendas para nuestros vecinos. En los próximos días se entregarán 8 viviendas pertenecientes al Plan Casa. En la actualidad se encuentran en ejecución 32 nuevas viviendas. 20 son pertenecientes al Plan Casa y 12 al Plan Casa Social. Estas viviendas son construidas en los 100 lotes que en 2014 esta gestión adquirió y la mano de obra es 100% local. Con estos 32 nuevos planes ya serán 158 las viviendas construidas y entregadas. En el primer semestre de 2015 estamos cumpliendo nuestra palabra, estamos cumpliendo nuestros sueños. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Andrés Cravero. Viernes 24 de julio en el Bombero, Damián Córdoba. 120 minutos que se van deprisa. Busca tu anticipada en el Busca, el Búnker y el Milenio. En boletería, viernes 24 de 18 a 21 horas. Aléjate de mí. Viernes 24 de julio, exclusivo, Damián Córdoba en el Bomberos de San Francisco. Curioto Fotografía, cámaras digitales, celulares, tablet. Lleva todo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Argencard, Cabal, Diners, Mastercard, tarjeta naranja, Visa. Con Curioto Fotografía es hora de sonreír. 25 de mayo 2035 y buscanos en Facebook. Kevingston. Busco algo único. Kevingston. ¿Vos qué buscas? Kevingston. 3 generaciones. La misma pasión. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Bueno, continuamos charlando con el doctor Sampaolesi. Estamos hablando sobre enfermedad cardiovascular que puede ser solucionada a través de un cateterismo diagnóstico y terapéutico. Hemos hablado de los avances del cateterismo en la enfermedad coronaria y estamos hablando ahora de las patologías estructurales del corazón. Hablamos de las válvulas aórticas, mencionaste recién la válvula mitral, mencionaste las comunicaciones entre las dos, del lado derecho e izquierdo del corazón, con la posibilidad de ponerle ese alfajorcito que tape el orificio. Una patología que por ahí también vemos los cardiólogos, Alberto, es después de la aorta, de la válvula aórtica, cuando sale la arteria aorta, la gran arteria aorta, generalmente a veces tenemos problemas que están muy dilatadas ahí y llega a un diámetro que con alto riesgo de que se rompa ese aneurisma. ¿Usted tiene algo por hacer ahí o no todavía? No, muchísimo. 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 No, ante todo quiero decirte que todas estas patologías que estamos hablando pueden ser factibles de hacer en nuestra clínica acá, en la Clínica San Francisco. Es más, el primer implante valvular que hicimos como grupo de Córdoba, de la válvula aórtica, lo hicimos con un paciente acá en nuestra clínica. Es como un poco para que la gente se quede tranquila y crea en San Francisco y no tenga que viajar a Córdoba. No te voy a preguntar si anduvo bien o no, porque es una verdad establecida, anduvo muy bien. Sí. Con respecto a la aorta, sí, es una patología que lamentablemente en la torácica es poco frecuente, pero lamentablemente es muy grave. Y la que es más frecuente es la aorta abdominal, la aorta que está en la panza, digamos así. Que en general, lamentablemente, se descubren por ecografías accidentales de otros órganos, una vesícula, un riñón, alguna otra patología. Entonces, creo que eso se debería ahondar en la pesquisa de esa enfermedad, porque como bien decías, el tamaño del aneurisma es muy importante. En general no es una patología que progresa tan rápido que puede desencadenar un evento como una obstrucción coronaria. Pero cuando ocurre, cuando el agrandamiento de la aorta es importante y está arriba de los 5 centímetros en la aorta abdominal,
las posibilidades de ruptura son altas y son eventos agudos con altísima mortalidad. Son pacientes que no tienen tiempo de ser tratados con nada. Hoy por hoy, el tratamiento endovascular por cateterismo, tanto de la aorta torácica como fundamentalmente del abdominal, está establecido que en algunos aneurismas torácicos, sobre todo los que ocurren después de la arteria que va al brazo izquierdo, que es la subclavia, todo eso es patrimonio del cateterismo. Es mucho más sencillo, con menor morbilidad, menores complicaciones que la cirugía. Todo lo que es la aorta que nace arriba, o sea, desde el corazón hacia los vasos del cuello, sí, en general es patología de la cirugía. Pero se pueden hacer cirugías combinadas, donde los cirujanos hacen bypass a las arterias carótidas para que el flujo de la sangre sea normal al cerebro, y después nosotros con un procedimiento mucho más sencillo, sin abrir el pecho y todo, se colocan endoprótesis a través del cateterismo. Y en lo que hace al aneurisma de aorta abdominal, te diría que el tratamiento de elección, cuando las características anatómicas son factibles, el tratamiento por cateterismo es superior al tratamiento de la cirugía. Hoy por hoy, justamente esto iba a preguntar, el tratamiento, si la anatomía es favorable y demás, el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal, o sea, la aorta dilatada a nivel de la panza, ¿no? Que por lo que se fue dilatando, llega un momento que dice, bueno, el riesgo de que se rompa este aneurisma, esta dilatación de la aorta acá en la panza es muy alto, hay que hacerle algo. O lo operamos, o lo hacemos un tratamiento por cateterismo y le ponemos un stent. Hoy por hoy, ¿cuál es lo más recomendable para un paciente? Si el paciente, porque estos son pacientes que en general, los que tienen aneurisma de aorta, como vos bien sabés, tienen patologías concomitantes, o sea, patologías en otros territorios. El paciente que tiene aneurisma de aorta tiene altas posibilidades de tener enfermedad coronaria. Es más, y el riesgo es diferente de una cirugía, si tiene enfermedad coronaria, al de un tratamiento por cateterismo, aún si tiene enfermedad coronaria. El cateterismo tiene mucho menos posibilidades de una complicación. Acordate que la primera complicación de la cirugía de la aorta abdominal es el infarto de miocardio, posterior a la cirugía. Entonces, son pacientes que en general son de más alto riesgo. Entonces, el tratamiento por cateterismo, como tiene menos morbilidad y menos posibilidad de complicaciones, cuando las condiciones anatómicas están dadas, porque no todos se pueden tratar por cateterismo, creo que hoy por hoy, en un grupo experimentado, el tratamiento de elección es endovascular. Bien. En el mundo. Alberto, nos están quedando otras arterias por tratar. Vamos a ver si ustedes por cateterismo pueden hacer algo. Es muy frecuente tener obstrucciones en la misma enfermedad aterosclerótica que tapa las arterias coronarias, también tapa las arterias carótidas, que son las que nos llevan la sangre al cerebro, acá en el cuello. Y esas arterias se enferman como cualquier otra arteria de enfermedad aterosclerótica. Y cuando producen obstrucción severa, bueno, el riesgo de que el paciente tenga un accidente cerebral por culpa de esa obstrucción severa es altísimo. ¿Qué tienen para hacer ustedes ahí? ¿O nada? ¿O mucho? Este es un tema muy controvertido en el mundo y muy claramente y sintéticamente te podría decir que depende del centro que esté actuando para hacer la terapéutica. Si el centro tiene alta experiencia en lo que es el tratamiento por cateterismo con stent y un filtro que se coloca para evitar que migren partículas al cerebro, el tratamiento es el endovascular. Pero si en esa otra institución el tratamiento quirúrgico es muy superior al endovascular, se debe hacer cirugía. O sea, eso depende un poco de qué grupo, cuál es la experiencia de cada grupo, porque hoy por hoy en el mundo los estudios multicéntricos comparativos están ahí, con un poquito de beneficio para la cirugía, pero dependiendo de quién trate, o sea, dependiendo de la experiencia de cada grupo. Lo que sí hay que dejar muy sentado, que a veces la gente no lo conoce, es que si el paciente es sintomático o asintomático. Porque en general esto, como el aneurisma de aorta, son pacientes que en general se los descubre por otra cosa. Se descubre la arteria que tiene una obstrucción. Y para que un paciente que no tiene síntomas, la obstrucción tiene que pasar el 80%. Porque el paciente que no tiene síntomas y tiene una obstrucción del 70%, la historia natural, o sea, el paciente sin hacerle nada, es muy buena. Entonces, cuando se le ofrece una terapéutica, tiene que ser mejor que la historia natural de la enfermedad. Bueno, eso es... no solamente uno trata a veces de explicarle al paciente, sino también cuando uno da clase, en mi caso en el hospital, es que todo procedimiento terapéutico tiene que tener un porcentaje de éxito superior al pronóstico
que le da esa misma enfermedad al paciente. Sí, con tratamiento médico. Sí, y un claro ejemplo por ahí es, yo siempre digo, el diámetro por el cual vamos a operar una aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Porque en algunos libros dice que hay que operarlo con 5, en otros con 5,5 y en otros con 6. Todo depende porque el 5% tiene determinada probabilidad que se rompa en un año, el de 5,5 centímetros tiene más probabilidad y el de 6% tiene más probabilidad. Ahora, lo que hay que ir a discutir es el éxito quirúrgico del team quirúrgico que va a operar. Totalmente. Porque si el team quirúrgico que opera tiene una mortalidad elevada, no lo voy a operar con 5, sino lo tengo que operar con 6. Por eso es muy relativo a qué paciente vamos a operar y dónde lo vamos a operar, ¿no? Totalmente. Y esto tiene que ver con lo que acababa de decir. Todo procedimiento médico, hasta dar una aspirina, uno sopesa el beneficio de dar una aspirina contra el riesgo de dar una aspirina. Siempre el beneficio tiene que ser claramente superior para indicárselo. Y eso vale recalcarlo, porque la aspirina es de uso común a diario y hay gente que lo toma a mansalva como pastilla de menta y no saben que puede ser con efectos colaterales importantes. Importantes, sí. Bueno, otra patología que nosotros por ahí vemos que también es por culpa de la bendita aterosclerosis, es el paciente que nota que progresivamente ha perdido la capacidad de caminar mucho porque le empieza a doler la pantorrilla, ¿no? Y antes caminaba 700, 800, 1000, 2000, 3000 metros y recién le empezaba a doler. Y nota que, bueno, que llega un momento que no puede caminar de 300, 400 metros, que ya le empieza el dolor de la pantorrilla. Entonces siempre para en alguna vidriera para ver algo, por eso se llama el signo del escaparate, ¿no? El signo de la vidriera. El paciente detiene la marcha, mira un poco, cede el dolor y sigue. Y eso obviamente se debe a obstrucción de las arterias que llevan la sangre a las piernas. Y bueno, en la actualidad tenemos una posibilidad también terapéutica que tiene que ver con el cateterismo. ¿Cómo es, Alberto, esto? Bueno, yo ante eso quisiera hacerte una acotación que me parece que con esta enfermedad ocurre lo que ocurría con la enfermedad coronaria hace muchísimo tiempo, donde se discutía la importancia del cateterismo o de la coronariografía para descubrir la enfermedad coronaria. Pasó mucho tiempo hasta que se hace hoy de manera habitual y que un cateterismo dura 10 minutos de una coronariografía. Creo que en la enfermedad vascular de las piernas está pasando lo mismo. Creo que al paciente con esto de que si camina y le doy pastillita y para un ratito y después le pasa y puedo caminar 10 kilómetros después, creo que se está retrasando el diagnóstico precoz de una enfermedad que puede ser quizás el día que se la descubre, como yo veo acá, probablemente por la dieta que hace la gente de la zona, pero la verdad que la patología vascular periférica de esta zona es impresionante. Y en general son pacientes que llegan muy tarde, con ya múltiples obstrucciones, con múltiples arterias tapadas, donde o tiene la única opción la cirugía o ni siquiera a veces la cirugía. Entonces creo que nosotros como médicos deberíamos encargarnos de que esta patología se descubra mucho más antes de lo que se está llegando a descubrir o a diagnosticar precozmente. Y creo que antes del cateterismo hay estudios con ecografía que son muy bien válidos, efectivos en diagnosticar obstrucciones, a lo mejor obstrucciones que son más cortas, no obstrucciones después completas, largas, que vemos en pacientes, estos pacientes que vos me decís que se paran, siguen, y así están años hasta que llega a hacerse un Doppler de vascular o un cateterismo en las piernas para descubrir dónde están tapadas las arterias. Pero creo que ahí es lo que vale. Creo que un diagnóstico precoz puede llegar a hacer que el cateterismo sea útil para tratar y colocar un stent en una obstrucción corta. El procedimiento es el mismo. Es el mismo. Se introduce al revés porque en general trabajamos... Y en el territorio donde más lugar tiene el cateterismo es de la rodilla hacia abajo, donde ya la cirugía tiene pocos beneficios porque las arterias son más finas. Entonces todo lo que hay que colocar debajo de la rodilla en general no tiene una buena evolución quirúrgica. Sí lo tiene desde la aorta hasta las rodillas, donde probablemente cuando hay obstrucciones completas de toda la arteria de la pierna, la cirugía es mucho mejor que el tratamiento por cateterismo. Pero a veces hay obstrucciones localizadas en las arterias del abdomen, que son las arterias ilíacas, que a veces con un stent, que es un tratamiento de 15, 20 minutos rápido, el paciente puede solucionar su problema y evitar de que después esa arteria se termine tapando, porque
¿Qué ocurre? En la circulación de las piernas hay quizás lo que no se da en otro lugar del organismo. Hay mucho más circulación, hay mucho más arterias. Entonces el organismo se la rebusca solito para ir canalizando y llevando la sangre a la parte más distal, que son los pies, a través de circulaciones colaterales. Eso hace que el paciente llegue tarde a la consulta y al tratamiento. Sí, yo en algún momento pensé que era lo ideal, ¿no? Que hubiera recirculación fisiológica y espontánea y que eso le prolongaría la necesidad de algún tipo de intervención. ¿Vos considerás que no, que hay que llegar temprano y tratar de dilatar antes? Lógico, porque el problema es que cuando ese paciente ya tapó toda la arteria y tiene circulación, quizás es lo que pasa. El paciente camina, se para porque le duele, hasta que eso se acomoda, se vasodilata un poco, se dilatan las arterias y mejora la circulación de la rodilla para abajo. El problema es que cuando ya está tapada, lo único que queda es colocar un bypass para poder ir a tratar las obstrucciones que están debajo. Entonces lo que hay que evitar es que esta enfermedad, sobre todo de la pierna, por de arriba, se haga larga, se haga compleja, que no puedan ser intervenidas para después tratar las arterias que están por debajo de la rodilla. Bueno, ya nos están pidiendo que tenemos que ir cerrando el programa, pero antes de cerrar, te iba a preguntar sobre el tratamiento de la coartación aórtica también, ¿no? Que es una enfermedad por ahí que le encontramos en los chicos, que es cuando la arteria aorta da la vuelta y baja, después de dar, como vos bien decías, la arteria del brazo. Ahí por ahí nacen los chicos con un estrechamiento de la arteria y hay que tratar de eso. Siempre se operó hasta que apareció el cateterismo, ¿no es cierto? Y vino a solucionar un gran problema, pero el problema que todavía persiste y que en eso quiero preguntarte es que, bueno, le ponemos un stent a un chico que después probablemente cuando crezca le va a quedar chico, ¿no es cierto? ¿Hay algún tipo de avance en ese sentido? Por ahora no. El tema es que en general, si son muy chiquitos, se hace angioplastía con balón para poder tener la posibilidad. El problema de esta coartación, como vos bien decís, es que eso es un tejido fibroso, es como una cicatriz muy dura que se hace. Entonces, se corre el riesgo de que con balón, cuando ya son un poquito más grandes, pueda romperse eso en el procedimiento terapéutico. Entonces, en general se coloca stent. ¿Cuál es la ventaja de los stent que se colocan hoy en la coartación? Es que se pueden redilatar. O sea, se pueden ir agrandando con un diámetro a medida que el chico va creciendo. Yo particularmente tengo un paciente que tiene un stent que pueden redilatarlo. Se puede redilatar. Bien. O sea, se puede volver a colocar un balón un poquito más grande y abrir un poquito más ese stent. Bien, y como último me gustaría que nos explique un poquitito de qué se trata el programa en el mundo de Stent for Life. Bueno, eso es muy interesante y te agradezco porque ahora va a comenzar en Argentina. Esto es un programa que nació en Europa, nació fundamentalmente en Checoslovaquia, donde tienen la mortalidad más baja de infarto agudo. ¿Gracias a qué? A que hoy está comprobado que hay que abrir la arteria lo más pronto posible. Y eso lo hicieron con la angioplastía, superior a los trombolíticos. Pero aún los trombolíticos son importantes, o sea, hacer la droga para abrir la arteria con una inyección. Aunque más no sea eso. Lamentablemente en nuestro país el 40% o 50% de la población no recibe nada. No se le hace nada. Por desconocimiento, por carencias, por lo que sea. Este programa lo que tiende a hacer es tratar primero de recolectar datos. ¿Qué es lo que se está haciendo en el país? Que no hay datos. No, porque ese 40 que vos tiraste es estimativo. Es estimativo, no se sabe en todo el país realmente. Entonces lo que se va a hacer con esto es hacer un programa que tienda a ampliar las posibilidades de que todo el mundo tenga acceso a la angioplastía, como se hizo en Europa. Hay un acuerdo entre el Ministerio de Salud y las comunidades científicas para que se trabaje, que tanto hospitales públicos como hospitales privados tengan y le permitan el acceso a cualquier persona con un infarto agudo para que sea tratado inmediatamente. Y es lo único que se va a poder hacer que disminuya la mortalidad en el infarto. Bueno, doctor, hemos llegado, nos están pidiendo que por favor nos vayamos. En realidad, Alberto, te agradezco inmensamente que hayas estado acá. Para mí ha sido uno de mis 2 o 3 grandes profesores, y aparte no solamente lo de grande porque te enseñaron mucho, sino porque uno aprende a quererlos mucho y a respetarlos desde el punto de vista humano. Así que la verdad, Zampa, como le decimos nosotros, ha sido para mí muy lindo tenerte acá.
Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Vamos a tener como invitado al doctor Henry Lesendecker para hablar de la patología ginecológica. Así que buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. Gracias, Rigo, como te decíamos nosotros. Muchas gracias, un placer.